Hola, hola, saludos mis amigos desde Cozumel. Pues el día de ayer les anunciaba que iba yo a hacer esta transmisión y lo quiero hacer enfocado a un tema que para allá es un tema que puse con una redacción un poquito larga, pero está basado en un patrón. Cuando hablamos de patrones estamos hablando de elementos que se dan en una escena y que se repiten en otra. En este caso, los patrones yo los encuentro en un atentado que se encuentra en segundo libro de Samuel, capítulo 30. Es primer libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 30. Fue uno de los pasajes que después del atentado del 7 de octubre estuvo presente en varias lecturas, en algunas parashá también, entre los rabinos se dio esta lectura. Y a mí me gustaría hacer este comentario porque encuentro algunos patrones que se dieron en el atentado de los amalecitas a los dos Negev, porque hay dos espacios del Negev. Había un Negev en el tiempo en que se da, en la época de Saúl. Hay dos Negev, que es el Negev de los filisteos y está también el Negev de Caleb. En esos dos Negev se da ese atentado y posteriormente, y a mí me llama la atención esto, que también quienes sufren el atentado no solamente son los judíos o los israelíes, sino que también los sufren, en este caso, los filisteos. Es muy interesante esto que vamos a estar viendo, porque el atentado en realidad viene de un grupo específico que son los amalecitas, que son descendientes de Esaú, que es pariente, o sea, en este caso son parientes descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Así que estamos hablando que son parientes de los judíos, o sea, no son gente que están lejana. En ese sentido también son semitas. Algo muy interesante de lo que la situación que se está dando. Y los patrones, yo los encuentro, déjenme compartir también el link. Yo los encuentro, los patrones aplicados precisamente a lo que podríamos decir el atentado del 7 de octubre. Así que, bueno, en vista de que, bueno, esto es algo muy interesante, que en ese sentido comparativo, pues yo quise tomarlo para que vayamos haciendo esto. Yo sé que va a ser un estudio que va a tardar más o menos una hora, esa es la idea, pero pues es un estudio que es muy necesario. ¿Por qué razón? Porque de pronto surgen muchísimas preguntas. Yo sé que va a ser pues un estudio que va a causar también muchas preguntas, y que pues es la idea, ¿no?, de que pueda haber interacción, y ojalá podamos tener aquí la participación de todos ustedes. Sería formidable. Estoy en primer libro de Samuel, se le dice primero de Samuel. Algunas personas que no tienen la formación teológica dicen primera de Samuel, pero no es primera de Samuel, es primer libro de Samuel, capítulo 30. Es el penúltimo capítulo de este libro. Por allá nos vamos a concentrar para que estudiemos bien este pasaje, porque acuérdense que primero de Samuel, primer libro de Samuel, habla de dos personajes, los personajes principales de primero de Samuel. Estoy dando un panorama para que capten qué es la panorámica de primero de Samuel. Primero de Samuel se trata de dos personajes. ¿Quiénes son los dos personajes de primero de Samuel? Bueno, los dos personajes son el último juez de Israel, porque recuerden que después de los jueces viene primero Samuel, y el último juez es precisamente Samuel. Se narra su historia de los capítulos 1 al capítulo 8. Ahí se centra la primera parte del primer libro de Samuel, primero de Samuel. La segunda parte de ese libro se concentra a hablar del primer rey de Israel hasta que muere, es Saúl, los capítulos 9 al 31. En esas partes se concentra. Y esta historia que vamos a estar haciendo la comparativa, o lo que le llamamos patrones
vuelvo a reiterar, el término patrones se utiliza para hablar de las comparaciones, o sea, lo que se dio en ese capítulo 30 y lo que se dio el 7 de octubre en Israel, tienen una similitud pero impresionante, y hay principios también que se siguen, que parece que todo se repite. Y ahorita vamos a estar viendo en ese pasaje. Bueno, recuerden que desde el capítulo 13, que es la segunda parte del libro del primero de Samuel, que se cuenta la historia de Saúl, del capítulo 13, Saúl es rechazado por no obedecer la orden de Dios de aniquilar a los amalecitas. Ojo, aquí viene la mención de lo que va a pasar luego en el capítulo 30. Porque recuerden que los amalecitas son descendientes de Saúl. En la marcha que hizo Israel, ustedes se acuerdan del Éxodo 17, desde el 8 en adelante, se muestra el enfrentamiento que tuvieron estos parientes, por así decir, primos hermanos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos descienden de Saúl, hermano de Jacob. En este sentido, ellos se opusieron desde ese momento. Fue cuando fue ese enfrentamiento, cuando le levanta la mano a Moisés. Bueno, la cuestión de esto es que el Señor dice que por todas las generaciones iba a tener guerra con Amalek. ¿Y por qué? Porque Amalek representa un espíritu antijudío, o sea, que se enfrenta al pueblo de Dios, que está en contra del pueblo de Dios, y que su mirada es aniquilar al pueblo de Dios. Precisamente por eso, cuando en la época de Saúl se le da una orden a Saúl y se le dice, ¿sabes qué? La orden es aniquilar a todos los amalecitas, descendientes de Saúl. ¿Pero ¿por qué? Porque ellos tienen un plan para destruir, o sea, un plan malévolo. No es una cuestión incidental de que alguien se discute y tiene, no, es un plan de destruir completamente. O sea, su propósito de los amalecitas es destruir completamente al pueblo de Dios. Y al no hacerlo, al desobedecer esto Saúl, pues le deja un problema grande para siempre para Israel, porque era la oportunidad de hacerlo, en el sentido de que la maldad de Amalek había llegado al colmo y Dios le da una orden a Saúl, y era la oportunidad. Le entrega a Dios en sus manos a los amalecitas y él desobedece esa orden, y entonces él es rechazado. Ustedes se acuerdan que allá le dice como pecado de idolatría es la desobediencia. Bueno, la cuestión aquí es que está dejando este problema que va a resurgir en el penúltimo capítulo de este libro de Samuel, porque recuerden que en el capítulo 31 muere Saúl, pero antes de su muerte sucede esta escena. O sea que desde el capítulo 16 entonces iba a salir a la sombra de Saúl David, el cual iba a ser mencionado a partir de entonces del capítulo 16, paralelamente hasta el final del libro en el capítulo 31, con la muerte de Saúl. O sea, iba a ser la sombra precisamente de Saúl, David, y es las rivalidades que iban a existir. Entonces, de ahí es donde surge el hecho de que surge hasta la canción de Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y con esta canción se decía todo, se resumía todo lo que era el enfoque del pueblo, hacia dónde se estaba inclinando, hacia el nuevo rey que había, por cierto, sido ungido desde el capítulo 16. Ahora, aquí es donde vamos a ir viendo esta historia, y Saúl, por celo, expulsa a David de los territorios suyos. Qué interesante es cuando ellos tienen enemigos comunes, alrededor tienen a las naciones que los quieren destruir, pero resulta que mira a su enemigo en su interior, dentro de su nación, a uno que es un gran aliado, que es leal, porque así lo dice incluso un filisteo, que es Aquis, lo reconoce a David como alguien leal, porque él huye en la tierra de los filisteos. Los filisteos sí, él va introduciendo hacia amistad con uno de los 5 príncipes, que es Aquis, y lo cobija. Incluso David se hace alianza con los filisteos para entrar en una batalla en contra de Saúl. Qué interesante esto, ¿no? La cuestión aquí estamos hablando de los sesgos dentro del pueblo. Cuando se dan esos sesgos, es que el enemigo empieza a ocupar. Y eso a veces pasa en las naciones, pasa también en la comunidad, pasó en el pueblo de Israel, esto de que muchas veces estamos viendo enemigos de los que son nuestros aliados. Esto es lo que le pasó a Saúl. La cuestión del pueblo de Israel en ese momento viene porque aquel que es el rey
empieza a atacar a aquel que puede ayudarlo a enfrentar, porque ya mató filisteos. O sea, David había matado filisteos, había matado a Goliat, acuérdense. O sea, no es enemigo de Israel, pero Saúl lo pone como su punto de enemigo y deja vulnerable al pueblo porque ya se desenfocó. Y a veces pasa esto, ¿no? De pronto en una nación, los enemigos son el propio pueblo. De pronto en una nación se da de que en lugar de atacar a los malos, se empieza a atacar a los buenos. Y eso es lo que pasa cuando empieza la descomposición de una sociedad. Y le pasó a Saúl, y le pasó al pueblo de Israel en este sentido. Pero vamos llegando al capítulo 29. Cuando llegas al capítulo 29, de hecho, ese capítulo 29 empieza a marcar el final del libro de Primero de Samuel, y la historia la divide en dos grandes acciones. Entre David, las acciones de David del capítulo 29, versículo 11 hasta todo el capítulo 30, que es el que vamos a ver, y las acciones de Saúl, que se describen hasta su muerte, su fracaso total en el capítulo 31. O sea, con el sistema de Saúl viene el fracaso total, incluso la muerte de Saúl, y la posesión también de territorios de parte de los filisteos, que la pérdida, la muerte de Saúl, van ocupando esos territorios. Muy bien, vamos entonces a comenzar en esta parte y a concentrarnos en las acciones de David, en el capítulo 29 y el capítulo 30, versículo 11 en adelante. Bueno, primero, me llama mucho la atención lo que pasa en el 29, lo voy a resumir en este primer punto. Lo que pasa es que David se enfila en los ejércitos de los filisteos para pelear o embarcarse, vamos a decir, o enfilarse, a marchar para pelear contra Saúl, que se encuentra del otro lado. Y cuando están marchando, están 5 príncipes que se van a unir para pelear contra Saúl, los de los filisteos. Y allí en la retaguardia, en la parte final, se encuentra David. Cuando los príncipes, los otros 4 príncipes, ven que está aliado porque era amigo de Aquis, uno de los príncipes de los filisteos, cuando ven que está con ellos, David dice, ¿sabe qué? No lo quiero acá, dijeron los príncipes. No queremos aquí a David. ¿Qué hace David? David es un israelí. David ha matado filisteos. Además, David es leal y al final se va a unir con Saúl, porque Saúl es su líder, él es israelí y va pues prácticamente a traicionarnos. Es muy interesante lo que pasa aquí, porque los filisteos incluso se acuerdan de la canción. Acuérdense de la canción, que por cierto es la tercera vez en Primero de Samuel, en este capítulo 29, versículo 5, que se hace mención que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y en esa canción que se acuerda, que está en el capítulo 18, que está en el capítulo 21, y aquí en el capítulo 29, es algo que los filisteos recuerdan esa canción, pero que como que a David ya se le está olvidando esa canción que habla de su identidad, de quién es, que es un guerrero, y de que él es un israelí. Todo eso se lo recuerdan. Cuando los paganos recuerdan quiénes somos. Es interesante esto, ¿no? Porque de pronto paganos lo hicieron reflexionar. Paganos le hicieron volver, oye, sí es cierto, si yo soy este. Y en ese sentido se rechaza a David. El rechazo de David, y esto es muy importante, en este sentido, es de no pelear contra Saúl. A eso desemboca, es para que no caiga una traición y finalmente lo mate. Entonces, para que no caiga en una trampa. A veces los rechazos surgen para eso. Las crisis en nuestras vidas vienen precisamente para esto. Y esto es lo que le pasó a David ante las situaciones. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes analizan, por ejemplo, todas las situaciones que ha vivido el pueblo de Israel. Vamos, yo sé que es muy dura esta explicación cuando se habla del holocausto nazi, de la Shoah. Mira, es muy duro. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones vemos el sufrimiento, 6 millones de judíos masacrados en todos esos campos de concentración, Auschwitz y todos esos lugares de la solución final incluso. Pero si ustedes miran el contexto de todo lo que ha pasado, fueron advertidos. Allí también estuvieron las advertencias de Hertz,
de volver a la tierra. No hicieron caso de volver a la tierra. Por eso dice, les mandé pescadores y no me hicieron, y entonces les mandé cazadores. Y es aquí donde viene la consecuencia de no obedecer. Pero a veces esas situaciones son parte de lo que Dios hace para empujarnos, y las crisis son creadas para empujarnos al propósito de Dios. Y eso es lo que le pasó a Israel. Y esto es lo que está pasando con Israel. Son esos empujes. Yo sé que es duro, es muy difícil aceptar lo que yo estoy comentando aquí, pero lo que está pasando es que Dios está empujándolos, quitándolos, está cerrándole todas las puertas. Los mismos filisteos le dicen, sabe que no te queremos aquí, David, vete de aquí. Mira, no lo quería Saúl y ahora no lo quieren los filisteos. Y entonces en ese rechazo que hay, como que todo se le cierra. Y entonces esto es algo muy interesante. Dios cierra puertas para que se conozca cuál es su voluntad. Y creo que es lo que pasa con el pueblo de Israel. En todo este proceso de rechazo al Mesías, Dios le ha estado cercando y cerrando puertas para que lo acerque hacia Él. Porque ese es el propósito final, y para que vaya entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Bueno, ahora pasamos al capítulo 30. Eso fue el resumen del capítulo 29, pero pasamos ahora al capítulo 30, en donde, después de que David es rechazado por los filisteos, ahora la agresión, dice allá mi amigo Rafael, le mando un saludo desde Cozumel, dice, Dios bendiga a Israel. Cuando regresaron los judíos a su tierra, se enfrentaron a los palestinos, quienes no son otros más que los filisteos. Sí, efectivamente. Sin embargo, recuerden que la lucha con los palestinos es otra a la que estamos viendo aquí, que es sí, definitivamente fue así. Incluso en ese momento los territorios de Israel, a medida que fueron enfrentando, porque es real, la guerra, fueron ampliando sus territorios. ¿Por qué? Porque al hacerse frente, alguien tenía que ocupar esos territorios para que se pueda establecer gobernabilidad. Incluso en la Guerra de los 6 días, 1967, cuando se levanta la tierra de Israel, va creciendo aún más en el enfrentamiento con los egipcios. Sin embargo, con los tratados de Oslo, Israel va cediendo esos mismos territorios, que en vez de crecer va reduciéndose aún más. Esos son los enfrentamientos con los llamados palestinos, que ahorita voy a ver que en ese sentido son filisteos, pero este que estoy mencionando aquí no es contra los filisteos, sino contra los amalecitas. Esto es muy interesante. ¿Por qué razón? Lo que aquí comenta Rafa, le voy a decir por qué. Porque recuerden que en este momento estaba el aliado con los filisteos, y los amalecitas incluso lastimaron el Negev de los filisteos, de los cereteos, porque la palabra cereteos es una forma de filisteos que cereteos porque vienen ellos de Creta, de ahí vienen, y la palabra filisteo significa invasores. Y ese es el término que ayer se utiliza, pero aún ellos fueron lastimados por los amalecitas. ¿Qué es lo que pasó? El 7 de octubre no es necesariamente un ataque de los palestinos como tal, sino de un grupo específico terrorista, de los grupos terroristas. Vean, noten bien que incluso los palestinos mismos han sufrido esto, porque han sido usados como, pues prácticamente como, son usados como escudos humanos, ellos, y fueron incluso ellos mismos secuestrados por estos grupos terroristas. Así que lo mejor que le puede pasar a los palestinos es que Israel acabe con esos grupos terroristas. Eso es lo que yo quiero dejar muy bien en claro, que no es específicamente el que inicia el 7 de octubre, no es un enfrentamiento con los palestinos, sino que con grupos específicos que son de terroristas. Es como que en México los grupos delictivos, que ahora tienen auge y que tienen hasta el apoyo del gobierno, fíjense, que esto suceda y que ellos empiecen a tomar rehenes del pueblo. Y entonces lo mejor que le podría pasar a México es que una nación extranjera venga y nos libere de todas esas situaciones, en este sentido, ¿no? Entonces vamos a ver lo que aquí está sucediendo. Vamos, número 2. Vamos, estoy en el capítulo 30 ya, del 1 de Samuel. La agresión violenta de los amalecitas.
En ese sentido, ¿qué es lo que ahí Rafa decía? En ese sentido estamos hablando lo que algunos llaman judeofóbicos, otros llaman antisemitismo. Yo prefiero llamar judeofóbicos porque, aunque ahí yo recomiendo allá a Francisco Gil, que él es un experto, él utiliza el término antisemitismo a diferencia, o sea, él hace la diferencia de como una ideología. El ismo para él es una ideología, de modo que eso es lo que él enfoca. No se trata de una ascendencia o raza, sino un ismo que él le llama y lo explica desde Sargón de Akkad. Bueno, siempre que los amalecitas, Rafa, aparecen en el texto, causan problemas. Incluso, vea bien, Rafa, que en este pasaje, los mismos que fueron afectados fueron los mismos filisteos, los que algunos identifican como palestinos, aunque quiero aclarar algo muy interesante. Los filisteos desaparecen o no son mencionados desde el siglo IV. Algunos mencionan hasta el siglo III, pero que ya no hay evidencia de ellos antes de Cristo, 3 antes de Cristo. Ya no existe evidencia de los filisteos, que vuelvo a reiterar su terminología, que también allá en este capítulo 30 aparecen como los cereteos, fueron también afectados, cereteos porque vienen de Creta, y su traducción de filisteos significa invasores. O sea, si alguien dice, no, pues es que los palestinos son los filisteos, el término filisteo significa invasores. ¿Por qué? Porque ellos vinieron de la isla de Creta, ellos son griegos, no son nativos de estos espacios, de esos territorios que eran los antiguos cananeos, que es completamente diferente. Los cananeos, ellos sí fueron originarios de esas tierras y a ellos sí se les mandó destruirlo hasta que llegó su maldad al colmo, después del llamado de Abraham, 400 años después, dice, hasta que llegue la maldad de ellos al colmo. Iban a ser destruidos. ¿Por qué iban a ser destruidos? Y aquí yo lo voy a explicar unos momentos más, porque en muchas ocasiones no entendemos el concepto de bélico que aquí aparece, e incluso antihumano en todo eso. Entonces siempre los amalecitas que aparecen en el texto causan problemas y reaparecen de nuevo. O sea, parece que esos no se acaban. O sea, es que así es la maldad. No importa cuántas veces sean derrotados. En el capítulo 17 de Éxodo fueron derrotados y luego reaparecieron. Primero en Samuel 15 se le manda, ya lo vimos acá, se le manda a Saúl que destruya a todos los amalecitas y dejó a uno. Y ese uno es el que está causando ahora su descendencia o su reorganización, está causando problemas en este capítulo 30 de primero de Samuel. Y entonces vemos que siempre que ellos aparecen, ¿por qué? Porque son judeofóbicos, o sea, están enfocados en una destrucción. Su mentalidad es la destrucción del pueblo de Dios, no es otra cosa. Y es aquí en donde se cumple o tiene sabiduría lo que Golda Meir decía, que es una primer ministro de Israel en su momento, y es visto como una héroe. Golda Meir decía, no podemos sentarnos a hacer tratos con terroristas. ¿Por qué? Porque no puedes sentarte a hacer tratos con alguien que te quiere matar. Es muy interesante la sabiduría de esta mujer y que tiene mucho sentido, que es lo que muchos de los países están haciendo, tratos con los narcos. Y qué interesante esto, porque, mira, al final del día, el gobernante que hace trato con narcos no manda. Y el que reparte son los narcos. Y lamentablemente, a la autoridad que se sienta a hacer trato con narcos, lo que le toca son migajas. Porque los que se llevan todo el botín son los narcos. Y esto es lo que pasa también en Medio Oriente. Estamos hablando de que es la misma situación cuando hablamos de los amalecitas como grupos terroristas. Estamos hablando de que no se puede hacer tratos con ellos, porque ellos van a traicionar y son gente que quieren destruir al pueblo de Dios, que es el punto más álgido, ¿no? Bueno, en ese capítulo 30, ¿qué es lo que está pasando para que busquemos? ¿Qué hicieron estos terroristas? ¿Qué hicieron estos amalecitas? Atacaron Siclac. ¿Qué era Siclac? En un mapa, ustedes pueden buscar acá, está Siclac. Aparte de la costa mediterránea está Gaza, que es de los filisteos. Un poquito al sureste está Beerseba. Y más abajo, al sur, está Amalek. Estos amalecitas
incursionaron al norte un poquito a Ciclac. Pero no solamente a Ciclac, ellos vinieron arrasando precisamente dos Negev. El Negev de los filisteos, fíjate que interesante que aquí vuelvo a reiterar, que los mismos filisteos fueron lastimados por estos amalecitas. Por eso yo decía, lo que está pasando en Gaza también, que tiene una figura, es muy interesante que los mismos palestinos están siendo lastimados. O sea, que lo mejor que le puede pasar a los palestinos es que Israel los libere de esos terroristas. Eso es lo mejor que le puede pasar. Y esto es lo que sucedió. Los amalecitas invadieron los dos Negev. El Negev de los filisteos y el Negev de Caleb. Están dos Negev juntos al este. Y después que invadieron esos lugares y los saquearon, llegaron a Ciclac. Pero la idea era llegar a Ciclac porque es el lugar donde había establecido David con sus tropas su territorio, que los filisteos le habían dado a David para que viva, y ahí estaba todas las familias de los soldados. Entonces, ¿qué pasa cuando es corrido del ejército? Acuérdense del capítulo 29, es corrido David, y ellos avanzan 3 días a todo lo que da para que lleguen a Ciclac, porque iban a reorganizarse. Cuando llegan a Ciclac, ven incendiado la ciudad, ven que han hecho una quemazón, todas las puertas están rotas, ven este atentado en Ciclac, que es el territorio de David, y sus mujeres fueron llevados, sus niños fueron llevados. Es interesante lo que está pasando en Ciclac, porque este patrón de conducta de los amalecitas, que es secuestrar, escuchen esto es muy importante, gente civil, gente inocente. Lo que está pasando en Ciclac, los amalecitas atentan en contra de mujeres, de niños, los llevan cautivos. De hecho, yo entiendo que lo querían para esclavizarlos, no sé si alguna forma de negociación, pero en realidad lo que ellos estaban buscando era pues llevarse todos esos despojos de una manera sanguinaria, y además vengarse de David, que David había hecho otras incursiones a los amalecitas. Y ahí es donde vemos ese modo operandis. Y qué interesante que la forma, el ataque que se está dando es en contra de personas indefensas, mujeres y niños que fueron llevados. Ahora, este patrón se repite el 7 de octubre. ¿Por qué se repite el 7 de octubre de 2023? El atentado que se da, que vuelvo a reiterar y hago la especificación, no viene de los palestinos. Este atentado no viene, aunque los palestinos fueron los que corrieron a David, no te queremos aquí en nuestro ejército, no fueron los palestinos los que hicieron esta invasión en Ciclac, fueron los amalecitas. Y eso tiene un sentido muy importante. ¿Por qué razón? Porque no son, esto que pasó el 7 de octubre tampoco es de los palestinos, no son los palestinos, es grupos específicos, así como es el grupo específico judeofóbico, que es Amalek, es mismo que está sucediendo, fueron grupos específicos terroristas. En este caso, aunque se entiende que están orquestados desde el norte, es decir, están siendo orquestados, financiados y con un cerebro desde Irán, así es, pero son grupos específicos terroristas, que son el grupo del ya abatido Hamas, que su traducción significa violencia, y el grupo de Hezbollah, que también está siendo abatido y que está en una reorganización también. Y ahorita vamos a explicar esto muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó el 7 de octubre fue un atentado en contra de gente inocente. Ahora, esto es importante entender. Recuerden, este problema que está ahora en esta guerra en específica, no es una guerra ni contra el mundo musulmán, entiéndanlo bien, necesitan captar bien esto, porque de lo contrario van a revolverse. Entonces, es importante entenderlo. No es ni contra los musulmanes, ni contra los palestinos, es en contra de grupos específicos terroristas
Eso es importante. En este sentido, por eso estoy enfocando a Amalek y no a los filisteos, que significan invasores. Ahí Rafa dice allá, curiosamente el evento del 7 de octubre del 2023 fue en el Negev. Correctamente. Es correcto lo que menciona Rafa, y de hecho es la razón. De hecho, voy a ver si cuando edite este video ponga los mapas para que ustedes puedan ver específicamente qué es lo que pasó. Muy bien, yo estoy en el punto 2 y estoy en primero de Samuel, capítulo 30, versículos 1 al 3, que es lo que explica en este momento. Y precisamente, Rafa, por esa razón yo lo tomo como un patrón. Veamos el patrón. Llevan a las personas, las secuestran, y cuando llega David, pasa el versículo 4 al 6 del capítulo 30, una crisis que causa que pues se presenta un desafío de liderazgo en ese momento, de una decisión pues tan contundente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llegan esos soldados, un shock, no están sus familias, una cosa impresionante, que se sueltan todos a llorar, porque ese es el corazón de este pueblo guerrero, por así decir, este grupo de guerreros que les tocaron en donde ellos saben que les va a llegar, porque son gente que ama la familia, son gente que ama la vida, son gente que ama las libertades y que luchan por las libertades, y saben dónde tocarle a los terroristas. Y ese es lo que pasó. Se quiebran completamente todos, incluso David, llorando como niños. Este atentado es algo impresionante. Ahora, quiero decirle que ante esa crisis, la tragedia de haber perdido familiares, que conlleva a los soldados a volverlos en contra de David. Incluso esos mismos soldados de David hablan de matar al mismo David. O sea, por tu culpa es el que está pasando. De pronto el pueblo se ciega, y eso pasa muchas veces cuando el pueblo no enfoca correctamente las luchas, las crisis de liderazgo, y entonces atacan al líder, y entonces se quieren atacar entre ellos y se ciegan de ver que el enemigo está afuera. Y muchas ocasiones eso es lo que pasa. Cuando los gobiernos se enfocan a atacar a la misma comunidad a la que están sirviendo, y no entienden que el gobierno es otro, que el problema es otro, que el origen del problema es otro, y no atacan a las personas, a las causas y a los orígenes, en este caso Amalek. Era el problema, pero se fueron en contra de David, de aquel que está en el liderazgo en este sentido. Y esto es muy importante al hacer los análisis. ¿Qué es lo que pasó este 7 de octubre? Cuando viene esto, viene lo que realmente quiso causar la desinformación de los medios a través de los grupos terroristas de Hamas, que vuelvo a reiterar, este es un ataque específico, que no es otras guerras, no hay que confundirla, porque de pronto algunas personas quieren irse más allá de otras guerras. ¿Qué es lo que pasó en el 48? ¿Qué es lo que pasó en el 67? No, que después los tratados de Oslo, no, que la yihad, no, esta es una guerra específica con grupos terroristas. ¿Por qué? Porque secuestraron familias. ¿Cuál es el punto? El problema central del 7 de octubre es secuestraron 1,400 personas, dieron muerte a 250 personas, y la idea es el rescate. O sea, la solución es, vamos a rescatarlos. Y esto, si se diera en otro lugar, mira, adiós, olvídate de los secuestros, porque en los países donde hay tratos con los grupos de delincuencia organizada, adiós, olvídate de los rescates. No existen rescates. En este caso había libertad para tomar decisiones. En vez de planear un rescate, ellos estaban buscando un culpable, entre ellos un chivo expiatorio. ¿Y quién mejor que David? Vamos a sacrificar a David, matémoslo porque por su culpa. Y es interesante cuando se culpa a los inocentes. Cuando los medios salen a anunciar, todo es culpa de Israel. Oye, ¿qué es culpa de Israel que un grupo de terroristas ataque? Sí, pero porque ellos, y vuelven a contar una historia que no está relacionada con este atentado, y es que ellos le están quitando territorio, y qué cosa, que todo es completamente mentira, porque la política de Israel no es expansionista en este sentido. Al contrario, ellos tenían más territorio después de 1967, y lo entregaron su territorio. En 2005 entregan Gaza a la administración de prácticamente a OLP, le entregan.
a la OLP, y la OLP en 2006 se lo entrega a Hamas. O sea, vean interesante lo que hace Israel. Incluso cuando Hamas recibe ese territorio, como habían construido escuelas los judíos, habían construido hospitales los judíos, y habían construido espacios cívicos, como todo huele, apesta a judío, todo lo demolieron. Es interesante esto que está pasando en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso decía, lo mejor que le puede pasar a los palestinos es que Israel tome el control y los libere de los terroristas en este sentido. Ahora, ¿qué pasa con los medios? Los medios de desinformación vienen atacando sistemáticamente a Israel porque no están buscando una solución, están buscando un chivo expiatorio para limpiar la imagen de con quien tienen tratos, porque son los terroristas los que están financiando los medios en Medio Oriente. Todo esto no ayuda en nada. Es mejor siempre buscar una solución, aunque a veces esta solución sea drástica, pero muchas veces es lo mejor. Cuando no quieres enfrentar una guerra, ¿no? Y luego te salen contextos de la Biblia, ¿no? Es interesante eso. Por eso, esto nos lleva al otro paso, los versículos 6 al 8 del capítulo 30 del 1 de Samuel. Cuando ellos empiezan a atacar a David. David, ¿saben qué dice el pasaje? Que buscó la dirección de Dios. 1 de Samuel 36 dice, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Escuchen esto, David se fortaleció en Jehová su Dios, que ahí está la solución. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech. Aquí es donde está el punto muy importante. Cuando él llega y dice, yo quiero consultar a Jehová. No tenemos aquí pues prácticamente el tabernáculo, pues eso está en posesión de David. Lo más cercano a esto que puede haber es el efod. Así que yo pido el efod, y en el efod había una bolsita que estaba el tumín y el urim, y que algunos dicen que cambiaba de color de acuerdo a las respuestas que Dios te proporcionaba, y en estos casos él pide el urim y el tumín, que está descrito en Éxodo 39, toda de cómo es la funcionalidad del urim y el tumín. Y en este sentido, el efod era el único objeto relacionado al tabernáculo para realizar lo que podríamos llamar pues en un caso específico como una especie de oráculo, en donde haya una respuesta de parte de Dios para él, y se acerca a esa respuesta. Habían principios generales, existen principios generales, incluso recuerden que la ley mosaica ya había sido dada, y hay leyes de guerra. Esto es algo muy importante que a veces la gente no entiende cuando se habla de las leyes de guerra, porque estas entran siempre en vigor cuando hay un caso. Las leyes son generales, pero en casos de guerra existen leyes específicas de cómo proceder. Y en este sentido, Israel ha seguido esas leyes específicas en el caso de guerra, que definitivamente ninguno quiere la guerra, pero todos quieren a los secuestrados. No hay otra forma de rescatar a esos secuestrados sino a través de una guerra en contra de esa delincuencia, en contra de todos estos grupos terroristas. Al final tiene que ser la guerra, y esto es algo muy importante que se tiene que entender. Y cuando entra la guerra, las leyes completamente cambian a leyes de guerra. Esto es importantísimo entenderlo, y que en la Biblia están en la teocracia dada precisamente por medio de Moisés. Las leyes de guerra estaban muy claramente marcadas. De ahí que, sin embargo, él estaba pidiendo específicamente en este caso, porque en caso de las guerras, él sabía que era necesario, que habían aprobaciones para la guerra, pero él quería, si en este caso, qué es lo que tenía que hacer. Y entonces el sacerdote Abiatar saca el tumín y el urim, y profetiza el sacerdote Abiatar, y profetiza, corre tras ellos,
alcánzalos, libera a los cautivos. Miren qué interesante esto que se está dando en este 1 Samuel 30, 6 al 8, que es prácticamente es el corazón de esta argumentación, por así decir, si vas en defensa de Israel. Y el sacerdote Abiatar está dando la autorización, la profecía: alcánzalos, los vas a alcanzar y vas a liberar a los cautivos. Cosa que se cumple en los versículos 17 al 19. O sea, que una profecía que se cumplió. Ahora, ¿pero es una profecía de guerra? Sí. Sí, ¿por qué? Porque están en una situación que requiere ese abatimiento. Lo que pasó el 7 de octubre requiere una situación de guerra en contra de esos grupos terroristas. Y este es el mensaje de Abiatar a David. Y este es el mismo mensaje de Dios para Israel. Mire, algunos ya se olvidaron que Jehová es Jehová de los ejércitos. De pronto encontramos creyentes que están completamente desconectados de la Biblia, opinando todo, repitiendo como loros lo que los medios y el TikTok les dice que repitan. Pero no conocen nada de la Biblia. Quiero decirte, hay 16 ocasiones que los salmos de David, Asaf y Coré mencionan el nombre Jehová de los ejércitos. ¿Por qué crees que menciona Jehová de los ejércitos? El Antiguo Testamento tiene 261 veces que menciona el nombre Jehová de los ejércitos. Y toda la Biblia, con algunas variaciones incluidas en el Nuevo Testamento, menciona 283 veces, con variantes, el término Jehová de los ejércitos. Recuerden que el mismo Deuteronomio lo dice: y Jehová es varón de guerra. Éxodo 15, 3 al 7, Jehová es varón de guerra. Y en este sentido, muchos no conocen esa faceta de Dios, porque no entienden a un Dios de justicia. Solo conocen Juan 3:16, Dios es Dios de amor, pero no entienden la justicia de Dios. ¿Saben? Si vamos a la justicia de Dios, acuérdense, dice, escucha alguna vez que el Urim y el Tumim era un sí o un no. Me gusta que el rey consulta al sacerdote y busca de Dios. Ese dato de Jehová de los ejércitos. No, definitivamente por allá, amigo Rafa, algunos dicen, por ejemplo, que el Tumim cambiaba de color y es donde decía sí o no. Pero aquí lo interesante fue la profecía que le da Abiatar, el sacerdote, un sacerdote muy importante, porque está hablando de un caso específico, y ese dato de Jehová de los ejércitos es Jehová de los ejércitos y es varón de guerra. Ahora, también hay que entender que se le pide al pueblo exterminar a los cananeos. En Génesis 15, 18 dice que va a exterminarlos cuando la maldad del cananeo llegue a su colmo. Y en Éxodo 23, 33 y Deuteronomio 9, 5, Deuteronomio 20, 17 se pide exterminar a los cananeos. ¿Por qué? Por la maldad. ¿Qué es lo que se estaba pidiendo? Que se extermine un problema de contaminación. Que al final esas mismas iban a ser las luchas que iba a pasar el pueblo por no hacer. Porque fíjate qué interesante, dijo Dios: yo ya te lo entregué, ahora tú tienes que poseer esa tierra. Y esto es algo muy importante, porque hay luchas que le corresponden al hombre. O sea, Dios ya te lo entregó, yo ya les entregué, yo ya cumplí, aquí está, vine, se los entregué, ahora ustedes luchen por sus tierras, porque esa es la otra cuestión aquí. Sin embargo, ellos no terminaron de inmediato. Esperó pacientemente Dios en contra de los cananeos 400 años hasta que su maldad fuera completada, como lo dice Génesis 15, 16. Porque es que tenemos que entender que la paciencia de Dios es algo grande, pero también la ira de Dios es algo que tenemos que tomar en cuenta con mucha seriedad. En la Biblia promete que muy pronto destruirá a todos los malvados. Y a partir de entonces, de la destrucción de los malvados, quienes de veras amen a Dios, ellos van a ver y vivir en un nuevo mundo. Eso lo menciona segundo de Pedro 2:9, o sea, y Apocalipsis 21, 3 al 4, cielo nuevo y una tierra nueva. Primero se tiene que destruir a los malvados.
Por esa razón, el Salmo 37, 34 dice, anunciando el cumplimiento de esas palabras, esperaré en Jehová, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te ensalzará para tomar posesión de la tierra. Cuando los inicuos sean cortados, tú lo verás. O sea, no estamos acostumbrados a esos textos. ¿Por qué? Porque recuerden que solamente muchos conocen Juan 3:16, pero no el lado de la justicia divina. Cosa que está anunciado en toda la Escritura. Recuerden, Él es misericordioso porque perdonó la vida incluso dentro de los grupos a quienes estaban dispuestos a cambiar, como Rahab, que estaba dentro de los territorios de los de estos cananeos en Jericó, y le perdonó la vida al que pidió misericordia. Los gabaonitas también. Estamos hablando de Jueces 9 y también de Hebreos 11. Estamos hablando de cómo Dios actúa con misericordia, aquel que pide misericordia. Cuando la tierra se llenó de violencia en los días de Noé, Dios decidió acabar con todos los seres humanos en un diluvio. Eso se llama justicia de Dios. Pero no fue una ejecución indiscriminada tampoco. Incluso salvó a Noé y a su familia, salvó a un grupo de animales también para poder reconstruir la vida después del diluvio. También destruyó a los habitantes de Sodoma y de Gomorra, cuando su maldad se volvió muy grave. Génesis 18:20, segunda de Pedro 2:6. Otra ciudad a la que condenó fue Nínive, la capital asiria, conocida como la ciudad del derramamiento de sangre, aunque finalmente la perdonó cuando sus habitantes se arrepintieron. Es interesante cómo incluso estamos hablando de Medio Oriente, estamos hablando de la media luna fértil, estamos hablando de un imperio, el imperio asirio. En este caso de los cananeos, Dios los destruyó. ¿Para qué? Para proteger al pueblo de Israel, a la nación de la que vendría el Mesías después del siglo. ¿Por qué? Porque estaba protegiendo la llegada del Mesías para que pueda venir el Salvador. Por otro lado, también es muy importante estos juicios ejecutorios. ¿Por qué? Porque están anunciando que Dios está con su pueblo y que está protegido y que no ha abandonado a su creación y que los malos van a perecer. O sea, definitivamente es un mensaje. Ahora, ¿pero qué tiene esto que ver con el cristianismo? Tiene que ver mucho, porque tenemos que entender que aquí no solamente se trata de la iglesia, sino que el pueblo, que es el concepto amplio, el concepto amplio no es de Israel, el concepto amplio no es de la iglesia, el concepto que se amplía es el concepto de pueblo. Israel es pueblo de Dios, la iglesia es pueblo de Dios, y hay que entender la diferencia en estos sentidos. Cuando se habla del concepto pueblo de Dios, no estamos hablando de que Israel es la iglesia, ni estamos hablando del tema de la soteriología o de la salvación. Estamos hablando de la misión que tiene y su lugar en el plan profético de Dios. Esto es algo muy importante que hay que entender en el tema del escogimiento. Y cuando en Romanos se dice que irrevocable es el don y el llamamiento, está hablando precisamente de ese escogimiento de Israel como pueblo para llevar a cabo su misión y que se cumplan por causa de sus padres, que así lo menciona. Por causa de sus padres, estamos hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Las promesas que Dios le hizo a sus padres se los va a cumplir. Es algo muy importante en este sentido. Muy bien, ahora vamos a pasar, después de esa consultoría que hace David, para ver si es la voluntad de Dios. Y que, por cierto, hay una respuesta de la voluntad de Dios. ¿Fue la voluntad de Dios que ataquen? Fue la voluntad de Dios. Dios dio la orden y hizo una profecía por medio del sacerdote de que iban a salir vencedores en ese ataque. Así que no se escandalicen cuando se habla de ataques quirúrgicos en contra de los delincuentes. O sea, no tengan ¿será que estamos haciendo bien o estamos haciendo mal? Es muy claro la escritura en ese sentido. Vamos al punto número 5. Creo que voy a hablar unos 8 puntos, pero estoy en el 5. Las estrategias que funcionan son las que siguen principios rectos de justicia. Y esto se ve aquí en este seguimiento del capítulo 30 de 1 Samuel, y se ve el 7 de octubre también. A partir de entonces se mira claramente, porque hay un contraste
entre el carácter y principios que sigue David y el carácter y principios que siguen los amalecitas. Por ejemplo, cuando ellos iban avanzando, se quedaron, algunos dice del grupo de David, se quedaron en el torrente de Besor, el cual era un wadi. Un wadi es un lecho de río seco o un valle que suele estar seco, excepto durante la época de lluvias. Posiblemente estaba una época de lluvias. ¿Por qué? Porque se quedaron en el wadi. El wadi era esa parte del río entre 90 y 120 de ancho, y si estaba corriendo el agua era muy difícil. Recuerden que venían huyendo o los habían corrido de 3 días de avance, llegan, está esta crisis y ahora vuelven a avanzar. Algunos estaban cansados, otros tal vez no sabían nadar. La cuestión es que se quedaron una tercera parte de los hombres, es decir, 200 hombres se quedaron de David en esa parte y no avanzaron, y pues requerían de descanso y requerían de gente ágil, soldados ágiles para atravesarlo. Atravesaron ese wadi que estaba localizado en el Negev oriental. Es interesante cómo David tiene compasión de este grupo de gente que no pudo atravesarlo y los dejó cuidando todo el equipo de la artillería que no era necesaria pasar tras el wadi. Y entonces ellos pasan, el grupo de 400 personas. La cuestión es que el fracaso de los terroristas fue su falta de amor por su equipo de colaboradores. ¿Qué hicieron aquellos? Sin embargo, el otro grupo tenían a un colaborador que era un egipcio, y este joven egipcio, al estar muy enfermo, lo abandonaron en el camino. No te queremos llevar ni vamos a compartir contigo todo este botín. Tú estás enfermo, aquí quédate a morir. Ellos se lo encuentran, el grupo de David, y hacen misericordia. Qué interesante es esto. Mira, el ejército israelí es el único ejército que no ataca civiles como tales. Cuando se han dado muerte de civiles es porque estos grupos de terroristas los agarran para protegerse como escudos humanos. Que fue abatido un hospital, que fue abatido una escuela. ¿Qué hacen los terroristas? Secuestran esos espacios, usan obligadamente a los escudos humanos para que haya muertes civiles, y de esta manera toda la información venga en contra de Israel. Pero Israel es el único ejército que antes de atacar envía avisos, ya sea por papeletas, por anuncios y todo. Vamos a atacar tal instalación, por favor, aléjense, salgan, huyan, que en tanto tiempo vamos a atacar. Así que pues la gente sale. Los que quieren salir, los que no pueden porque los tienen secuestrados, pues son los civiles que mueren que son agarrados y tomados como escudos humanos. Lamentablemente, la culpa de estas muertes, de estos daños colaterales, son prácticamente de los terroristas, quienes secuestran a estas personas y que quedan abatidos completamente. Todas esas bajas de civiles son con la intención de culpar a Israel. Y esto es algo que ha sido la caída. ¿Por qué? La caída de estos grupos terroristas. Porque esa forma inmoral, vamos a llamarlo así, porque lo es, esa forma inmoral de tratar a los civiles es lo que ha ido en su debacle. Y yo quiero decirlo igual, la comparación entre la delincuencia organizada, el debacle de la delincuencia organizada consiste en esto, en que empieza a matar a civiles. Cuando eso pasa, empieza el declive y la caída de la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque todo lo inmoral se viene abajo. No hay cosa inmoral que se mantenga firme por mucho tiempo. Está profetizada su caída. ¿Por qué? Porque todo aquello que se hace de manera inmoral y de esa forma de maldad, como los amalecitas, que así es que actuaban. Ellos abandonaron a esta persona porque ya no les servía. Al ya no servirle, lo desecharon. Viene David, lo apoya, y esta misma persona, interesante, a la persona que apoyan, ustedes lo ven, capítulo 30 de 1 Samuel, desde el 14 al 17, ustedes se van a dar cuenta que esta persona es
la que les ayuda a lograr sus objetivos, porque se convierte prácticamente en un informante. Y esto fue una de las cosas que le pasó a Hamas, y a Hezbollah también. ¿Qué es la infiltración? ¿Quiénes informaron desde adentro? ¿Por qué? Porque están viendo que hay gente que quiere ayudarlo, que hay gente que incluso esta persona, este egipcio le dijo a David, por favor, no, prométeme, ni siquiera le dijo, júrame por los dioses de los filisteos, dijo, júrame por tu Dios, por el Dios de Israel, que no me vas a matar. O sea, porque sabía que el Dios de Israel no es inmoral, que el Dios de Israel es justo, y él pide, júrame por el Dios de Israel. Qué interesante esto que ahí se está pasando. Entonces, es interesante que aquí el Negev de los Seos y el Negev de Caleb fueron invadidos, porque lo explica este joven. Y este joven fue el que les dijo, mira, están en tal lugar, este es su plan de ellos es este y este y este, ahí van a estar descansando. Y fue interesante que la caída de Hamas y la caída de Hezbollah y de todos esos grupos terroristas es la infiltración. Que dentro de sus grupos, gente que realmente ama la justicia. Y esa es la razón por la que han caído. Y muchas de las ocasiones, Dios mismo ha sido quien lo ha proporcionado esas caídas que a veces ni siquiera han tenido que ver Israel. Por ejemplo, miren, ¿cuándo empiezan las caídas? Con Ebrahim Raisi, presidente de Irán. Ahí comienza. Cuando este líder estalla en su helicóptero. Y yo hablaba de ese texto porque Ebrahim Raisi había dicho, no quedará nada de Israel si Irán es atacado de nuevo. Es una amenaza que no es una cuestión de hacer tratos, está hablando de la destrucción de Israel. Y quiero decirle, hablando de Israel, es el tamaño de lo que es la Riviera Maya. Aquí, ese es el tamaño de Israel, no más. En cualquier parte que le lancen misiles, y es por eso interesante eso de pensar que Israel está rodeado, que le están mandando casi 200 misiles diarios. O sea, es que eso es para que estuviera destruido. Pero Dios es grande y maravilloso y no ha permitido. En cualquier parte que le lancen misiles, atacan a Israel, lo acaban. Estamos hablando de 8 millones de habitantes. O sea, es gente que realmente no tienen una gran número de gente. Pero ahora, ¿qué dijo Ebrahim Raisi? No quedará nada de Israel si Irán es atacado de nuevo. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice así: el rostro de Jehová está contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Literalmente el Salmo 34:16 se cumplió, precisamente se cumplió este momento en el que después del 7 de octubre, es interesante este dato que les voy a dar. ¿Por qué? Porque ese momento cuando explota el helicóptero, precisamente el 20 de mayo, fíjense, después del 7 de octubre, el 20 de mayo, fueron de muertos 1,136 personas, y el lunes 20 de mayo mueren en accidente del avión, de la serie de ese avión era 1,136, que era el número de víctimas incendiado al caer y quemado totalmente Raisi en ese número de serie 1,136, que a la fecha del 20 de mayo habían 1,136 muertos. Es interesante de cómo Dios pone, por eso dice el que toca, dice en Zacarías 2:8, el que toca a Israel, toca la niña de sus ojos y le lastima. Dios va a actuar. Desde el secuestro de los civiles del 7 de octubre por los terroristas, Israel ha dado golpes quirúrgicos a los delincuentes y lecciones de estrategia al mundo. Dice allá, yo estuve en el Negev, dice Rafa, y en Engadi, y es un riachuelo y es tiempo de lluvia, sube, pero siempre corre agua. Ahí está, muy bien, gracias. Muy buen comentario, porque esto quiere decir que los soldados estaban cansados y para poder pasar esa parte era algo complicado.
Ahora, fíjense que aquí dice, de este secuestro de los civiles fueron abatidos, los líderes de Hamas abatidos fueron Ismail Haniyeh, Shalem al-Haroni, Marwat Isha y Rafa Salem. Y los líderes de Hezbollah abatidos fueron Fouad Shukr, Mahomet Niamat Nasser, Tabet Shami Abba, Wishab Hassan Tawel. Bueno, yo no sé si estoy pronunciando bien, pero fueron los que fueron abatidos al principio. Desde un momento las ejecuciones fueron quirúrgicas, o sea, fueron específicas. Israel manejó una inteligencia tremenda que definitivamente los que posteriormente iban a estallar, los líderes que iban a estallar con sus vipers, walkie-talkies, eran específicos. ¿Por qué? Porque precisamente quienes estaban proveyendo esto eran gente infiltrada. Llegó el momento en el que el líder iraní dijo, pues a mí me engañaron todos, me engañaron los de Hamas, me engañaron de que ellos tenían controlado todo, de que ellos ya tenían todo el control, y resulta que ahora tenemos gente infiltrada. ¿Por qué? Porque todo eso pasa precisamente por lo que le estaba yo diciendo en este principio, que es la forma perversa de tener no principios leales, sino mentirosos. Dice Isaías 54:15, si alguno conspirare contra ti, lo harán sin mí. El que contra mí conspirare, delante de ti caerá. Isaías 54:15. O sea, Dios está con su pueblo Israel y no está huérfano ese pueblo. Y los terroristas tienen que saber que atacar al pueblo del Todopoderoso les va a ir mal en ese momento y quedarán ellos huérfanos. Así se trata a los delincuentes, no con abrazos, no con acuerdos, porque como dijo Golda Meir, tú no puedes hacer acuerdos con el que te quiere matar. Y esto es algo muy importante que se tiene que volver a entender, que se tiene que calar hasta los huesos. Y las personas que no están vendidas, las personas que no tienen compromiso con nadie, no tienen por qué hacer acuerdo con la delincuencia organizada. Y eso lamentablemente está pasando en México. Ya está el himno lo quieren patear. ¿Por qué? Porque dice mexicanos al grito de guerra. Y todo lo que es el contexto de guerra, ya nada de guerra en contra de los delincuentes. Al contrario, balazos para la población en general. Y esto es lo peor que puede haber. Eso señala el anuncio de la caída de un pueblo. En el caso de Israel, hay que dejar que Israel se defienda. Israel sí está perdiendo popularidad en redes sociales porque hay una desinformación que está a cargo de los medios. La vida real está venciendo, sin embargo, a los terroristas. ¿Por qué? Porque aunque en los medios pueden hablar mal y todo lo que quieran, en la realidad ellos, aunque digan, no, ya tenemos el control, ellos están devastados completamente. Yo creo que los derechos humanos y las naciones que están clamando para que Israel deje de atacar a esos terroristas, tienen compromisos con ellos, como el secretario de Naciones Unidas, que pues de alguna manera, Tony Gutiérrez, incluso ha sido clasificado este personaje como persona no grata en Israel. O sea, que quiere decir en términos legales que él ya no tiene acceso a Israel. ¿Por qué? Porque sistemáticamente incluso ya se ha descubierto que tenía tratos con los terroristas y que se había unido con ellos precisamente para atacar a Israel. Aquí es donde se ataca. Eso, mira, ¿saben a qué parece eso? Parece a las películas. No sé si a usted le ha pasado, pero de pronto tú te frustras porque ves una película donde hubo un asesinato. La persona, familia o amigo del asesinado empieza a investigar y los policías empiezan a atacar al que está investigando. No sé si le ha pasado, pero te frustras. Que dices, oye, ahí tienes enfrente al delincuente y no lo persigues. Pero hacen toda una declaración para atacar a ese inocente y se dedican a perseguir al aquel civil que está investigando la muerte de un asesinato y
que está cerca de agarrar al delincuente, pero en vez de los policías atacar al delincuente, atacan al que está investigando. No sé si le ha pasado, pero uno se frustra con todas esas formas. Sin embargo, Israel ha dado golpes quirúrgicos, como el de Nasrallah, el líder de Hezbollah, que fue pues asesinado, abatido por el ejército israelí. Y este Nasrallah, que es Nasrallah, este Nasrallah, que es interesante decir esto, la muerte de Hassan Nasrallah, que vean la forma de actuar específica, de quirúrgica, y no afectando a civiles del ejército israelí. Es debajo de su cama, después de lo fueron a hospedar. Precisamente él estuvo en el reemplazo, en la ceremonia de reemplazo del presidente iraní, y él va a hospedarse debajo de su cama, estalla. O sea, es impresionante la forma quirúrgica en el que fue abatido este personaje, que es Nasrallah. Se llama Hassan Nasrallah. Ahora, y la última, que es la de Yahya Sinwar. Esta es una muerte muy importante. Quiero contar la historia rápidamente de Yahya Sinwar. Estoy hablando precisamente de cómo toda la información israelí, toda la inteligencia israelí, el Mossad, una inteligencia impresionante que no existe prácticamente en ningún otro lugar, ha sido muy específico en este sentido. Fíjense cómo Israel encontró a Yahya Sinwar, que es el máximo líder de Hamas, y en este sentido este personaje que fue abatido. Y esto es tan importante. Miren, quiero decirle que Yahya Sinwar era una persona que se le descubrió un tumor en el cerebro, y que la ciencia israelí era la única tan avanzada, que nadie podía hacer nada por Yahya Sinwar, por este terrorista. Y saben ustedes, Israel lo operan en Israel, le sacan el tumor. Dicen que esta persona que estaba desahuciada, él no quería morir y lloraba como un niño para que sea el proceso de operación. Lo operaron y salió a agradecer a las autoridades israelíes, a los médicos israelíes que lo operaron, porque no hay ciencia tan avanzada como en Israel en esa operación, y él sale libre de esa operación, se le quita el tumor, ya no muere, y después que se recupera, escuchen esto, Yahya Sinwar organiza el atentado del 7 de octubre. Por eso esto que el 18 de octubre se da a conocer del 2024 es tan importante. ¿Por qué? Porque este personaje es el cerebro, Yahya Sinwar, es el cerebro que estuvo detrás del atentado del 7 de octubre, y qué tremenda forma, después de haber recibido un favor de Israel, que prácticamente lo volvió a la vida, ahora se levanta en contra del pueblo de Israel. Esto es algo de verdad de locos, pero lo hizo porque detrás de esto son demonios del terror, bestias terroristas, literalmente. Y así que el abatimiento de este personaje, que por cierto es este personaje el que le da la imagen de seguir luchando a Hamas, con la muerte de este personaje, con el abatimiento de este personaje, prácticamente Hamas queda pulverizado. ¿Por qué? Porque entonces ya no hay quien haga frente como tal, porque este era el principal cerebro y el que estaba ahí detrás empujando para que continúen, aunque ya los estaban viendo que están completamente devastados, pero él los seguía impulsando hacia la muerte a su equipo. Y ahorita que él muere, entonces empiezan a salir y empiezan a entregarse y empiezan. ¿Por qué? Porque ya terminó. Pero todo esto fue la cuestión de inteligencia. ¿Qué es lo que hizo este joven egipcio? Va a hacer el trabajo de inteligencia, de infiltración, por así decirlo, y este es un modelo. Este es uno de los parámetros que ahí vemos. Número 7, los botines de guerra no son equitativos a los ataques y despojos, porque de pronto alguien dice, sí, pero lo que está haciendo Israel es mucho más de lo que hicieron.
es que aquí no es una cuestión de equitativo, es una cuestión de justicia, hasta que entreguen a los rehenes. En este momento yo creo que es más fácil negociar. No estoy advirtiendo si están vivos o muertos, pero ya es más fácil negociar porque se ha abatido a prácticamente toda la curia de los tres escalones de líderes que hay dentro de los terroristas, que son lo militar, lo religioso y lo político. Hay 3 niveles y ellos han abatido de los 3 niveles a los más peligrosos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando David llega, cae sobre ellos, los mata y solo escapan 400. Por cierto, aquí me gustaría una nota de Jerónimo de Estridón, cuando se habla de que destruyen a esos hombres y escapan 400 en camellos rumbo al desierto sin ton ni son, que es lo que pasó con Hamas y que va a pasar también con Hezbollah y todos los terroristas que se levanten. Miren, dice Jerónimo de Estridón: los ladrones que en medio de la ausencia de David asolaron Siclac y se apoderaron de las mujeres y de los niños, de los habitantes, fueron muertos al 3er día en la llanura. Pero 400 hombres montados en camellos escaparon. Y viene la pregunta de Jerónimo: ¿mantendrás que hubo alguna diferencia entre los que fueron asesinados por David y los que lograron escapar? O sea, juntos, tanto los muertos como los que escaparon son cobardes y tienen su mismo fin, huyendo como ratas. Porque es precisamente lo que se tiene que hacer: enfrentar a los delincuentes y dejarles un mensaje. El mensaje es: no te metas con los buenos. Ese es el mensaje. Oye, pero si todavía vienes, te sientas con los haces tratos con los delincuentes, les aplaudes y luego vienen a ti como gobierno y te dan migajas, ¿no te da vergüenza? ¿No te da vergüenza de hacer tratos con los delincuentes? Israel ha dado un gran mensaje al mundo. Se puede combatir la delincuencia de cualquier esfera, porque escuchen esto: no hay peores delincuentes que precisamente los terroristas de Medio Oriente. Israel les hizo frente, y es aquí lo importante de que sí se puede, sí se puede. Mira a Nayib Bukele, ¿se puede o no se puede? Cuando no tienes compromisos, cuando no le debes nada a nadie, no le debes campañas, no le debes nada, puedes enfrentarlos. Oye, pero cuando ya estás vendido hasta los calcetines, qué vergüenza para un país. Bien, número 8. Se elaboraron enseguida, cuando ellos vienen con el botín, que fue mayor que todo lo... Miren, sí, lo que trajo David fue más grande, porque no solamente rescató a los niños y las mujeres y el botín que habían llevado de su pueblo, trajo el botín del Negev, de los 2 Negev, del Negev de los filisteos y del Negev de Caleb. Todo lo trajo y se lo repartieron, porque es así. Si tú te enfrentas en esa lucha, el ganador va a tener recompensa. ¿Por qué? Porque, escuchen esto, detrás de todo eso también tenemos que entender que hay daños y perjuicios que han causado estos delincuentes, y por lo tanto, por los daños y perjuicios que han causado, merece. Porque pero ¿cómo si estás a favor de la muerte? Es que esa ejecución es importante, porque he ahí la justicia. Todos los daños y perjuicios que estos terroristas causaron merecen que la justicia divina les caiga encima. Entonces se elaboraron leyes de misericordia y de justicia equitativa cuando regresa David. ¿Por qué? Porque otros dijeron: oye, pero es que los otros que se quedaron allá detrás de esa parte del río, que no cruzaron con nosotros, pues ellos pues no vinieron a pelear con nosotros. Y dijo David: no pelearon, pero cuidaron nuestro botín, y vamos a ser justos con todos. Es interesante esto, que ahí se elaboran leyes de justicia equitativa y generosidad. Incluso él le manda regalos a los ancianos de Israel, que no estaban con él, sino que estaban con Saúl, por cierto, le manda también a otros regalos. Y esto es algo muy interesante, la generosidad, que a otros incluso que no son del equipo. A lo que voy es, se van elaborando leyes, y lo mejor que le podría pasar en este momento a la parte de Gaza, a todos esos territorios que han sido abatidos de los terroristas, es que Israel estuviese elaborando leyes justas hasta que puedan andar, y que surjan por allí después
gente que haya sido formada con un amor a ese territorio, y entonces puedan ellos mantener paz en esos espacios, vivir en paz, y que ningún terrorista más venga a apropiarse de esos lugares. Eso es lo mejor que le puede pasar. No, pero si se lo entregan precisamente a la ONU, ¿qué va a pasar? Que ellos apoyan a los terroristas. Viene, si se lo entregan a la OLP Fatah, ¿qué va a pasar? Que ellos van a entregárselo de nuevo en manos de terroristas, como lo hicieron, porque eso es lo que se ha visto. Entonces, esto es lo que quería compartir. No sé si hay preguntas igual, pueden ir interactuando sobre este tema, y si los hubiera, está bien, podemos compartir. Yo compartí en esta ocasión 8 modelos, dije allá 8 patrones, eso es lo que compartí, 8 patrones del atentado de los amalecitas al Negev y a Ziklag, aplicados a la invasión del 7 de octubre del 2023. Y cuando tú analizas este pasaje, dices, wow, es verdad, todos los patrones que se siguieron en este capítulo 30, en esta situación de invasión, atentado de los amalecitas, en este capítulo 30 de 1 de Samuel, es lo mismo que pasó el 7 de octubre. Y se siguieron los mismos principios. Y ojalá que pues se pueda aprender de todo esto. Oremos por la paz de Jerusalén. Esa es parte de lo que se nos tiene mandado, pero esa paz tiene que incluir la justicia. La paz no va a ser completa si no incluye la justicia. Así que esto es algo muy importante que tenemos que entender, y no caigamos en una falsa paz que se llama buenismo. El buenismo atenta en contra de la justicia de Dios. Buenismo es pensar que tú eres muy bueno, pensar que tú tienes más amor que Dios, pero no practicas la justicia. Mi pregunta es si considera que este escenario cumple ya el Salmo 83, o si solo es un pre de dicha guerra profética. Excelente pregunta, amigo Rafa. Yo considero que es un acercamiento a esta guerra. Cuando se enfoque ya a la guerra con Irán, parece que el Salmo 83 menciona que la guerra, porque esta guerra contra el terrorismo del 7 de octubre comienza aquí en el sur. Cuando inicia en la parte norte y empieza a dar círculos como un reloj, la guerra va a ir enfocándose hacia mano derecha conforme la manecilla del reloj, va a ir destruyéndose de esta manera y cierra de nuevo en el norte. Cuando eso pase, ya es la guerra del Salmo 83. Pero parece ser que ahora se ha enfocado hacia la parte norte o noreste, y esto es un indicativo de que algo por allá se acerca. Dice, Dios bendiga al pueblo de Israel conforme a Génesis capítulo 12, verso 3, bendiciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, dice nuestro hermano Cando Chablé López. Totalmente de acuerdo, gracias hermano por compartir ese texto, y es verdad, los terroristas están bajo maldición porque ellos se pusieron bajo maldición. Y una cosa que quiero decirle, mis hermanos, no apoyen ni a terroristas, que son los mismos que en Occidente llamamos grupos de delincuencia organizada, y que van a jugar un papel, según Apocalipsis 9, muy importante en el periodo de la gran tribulación. Entonces yo les invito, no apoyen terroristas. Siempre que alguien sale hablando en contra de Israel, está apoyando el terrorismo y está diciendo, no queremos que regresen los secuestrados del 7 de octubre. Eso están diciendo los terroristas, qué bueno que los secuestraron y no hay que recuperarlos. No, ¿qué les pasa? Eso es en los lugares donde reina la injusticia y donde se apoya a los delincuentes. Aquí en Israel no. Entonces, eso es algo muy importante, y Dios es un Dios de justicia. No va a permitir, vean, recuerden vuelvan a ver este video y vean la explicación que damos cuando se consulta al sacerdote. Dice, vayan, atáquenlo, y tú los vas a alcanzar y vas a rescatar a los secuestrados. Y esta es la misma orden que se ha dado. Ante todo esto, hay un ataque sistemático de los medios de comunicación
occidental que tienen tratos con los delincuentes, la delincuencia organizada y especialmente todas las izquierdas que están metidos en ese concepto. Por eso están atacando sistemáticamente a Israel. Pero nosotros los creyentes oremos por Israel para que regresen los secuestrados, porque escúchame, mi amigo, mi hermano, si uno de los secuestrados fuera tu familia, tú estarías de acuerdo para que regresen a esos. No importa, aunque sea su cadáver, pero quiero ver que regrese, porque eso es la justicia. Y no se vale apoyar a los terroristas ni a ningún tipo de gobierno que apoye las mafias y delincuencia organizada. Que Dios me los bendiga grandemente, mis hermanos. Y bueno, con esto vamos a ir finalizando esta transmisión. Un abrazo desde Cozumel. Espero que esto haya sido un mensaje aclaratorio de todo esto que está sucediendo en Medio Oriente.